honrarte, Señor, leyendo la palabra. Te presentamos, Señor, el grupo conciliar, Señor, que va a ser su devocional hoy, Padre. Te presentamos estos músicos, Padre, llenos de tu presencia, Padre amado. Y con ellos, Padre, te vamos a presentar nuestra juventud. Hey, Dios mío, te lo presentamos de una manera especial. Que seas tú trabajando con nuestros jóvenes. Guárdalos, Señor. Que tu poderosa mano, Señor, los abrace donde quiera que ellos estén, Padre amado. Y que seas tú guiando sus pasos y sus mentes, Señor Jesús. Padre, te presentamos el coro de la ofrenda, Padre. Te presentamos los especiales que tenemos hoy, Padre amado. Te presentamos la iglesia completa, Padre, y todos estos miembros que han preparado su corazón, Dios mío, para hoy rendirte culto a ti, que todo lo mereces, Padre. En tu santo, bendito y poderoso nombre, Jesús, quedamos presentes, Señor, en tu presencia, Padre. Amén y gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. En este momento llamamos por aquí a la persona que va a tener la lectura de la palabra, nuestra amada pastora Celia Blanco. No siente su alabanza, hermano, usted es libre. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pastora. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 1, del 6 al 11. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Gloria, gloria al que vive y reina. Aleluya, aleluya. ¿Lo tienen los santos? 1, del 6 al 11. Gloria a Dios. Poderoso Rey, aleluya, aleluya. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Dios mío. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a aprender de ella, Señor, a caminar por ella, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, Señor, este día, Dios mío, Padre, donde muchos van a pasar por las aguas, Dios mío, sea usted bendiciéndolo, Señor, sea usted derramando su Santo Espíritu, Señor. Oh, bendito Dios, que la nube de Jehová, Señor, pose en este lugar, Padre, sobre cada uno de nosotros, Señor. Llénalo, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Llénalo de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen a nuestra pastora? ¿Cuánto la bendicen más? Gloria a Cristo. Muy propicia la lectura. Que sea el Señor llenándolos de su Santo Espíritu. Gloria a Cristo. En este momento, para no alargarnos mucho, vamos a llamar con el devocional a nuestra querida pastora Rosy Cepeda. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Yo lo estaba buscando por aquí, pastora. Dios me le bendiga, pastora. Dios le bendiga. Gloria al Señor y a su nombre. Déselo fuerte si es para el Padre. Gloria a Dios. Me alegro mucho ver a la hermana Giovanni
recuperada. Qué bien, gloria al Señor. Bendito es Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Felicidades a los nuevos bautizados. Gloria al Señor. El Señor le dé nuevas fuerzas en este día. Aunque quizá tienen mucho tiempo sirviéndole al Señor o poco tiempo, no importa. Desde ahora en adelante ustedes van a experimentar una nueva experiencia. Amén. Y pedimos al Señor que sea con ustedes. Gloria al Señor. Vamos a cantar esos corazos. Gloria al Señor. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos, se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Poderoso Dios, hay poder de Dios. Oh, gloria al Señor. Él es bueno, Él es bueno. Si no hubiera sido por el Señor, 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 mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, 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 si no hubiera sido
me convertí. Santo Jesús, poderoso es el Señor. A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Que tú lo tienes y yo lo tengo. Nazareno, Nazareno, tú lo tienes.
Señor. Pues quiero que canten conmigo este último coro y luego le entrego a la hermana. 3 veces yo escuché que de Dios es el poder. 3 veces yo escuché que de Dios es el poder. Y si de Dios es el poder, aquí va a descender. Y si de Dios es el poder, aquí va a descender. Queremos que descienda la candela de Jehová. Queremos que descienda la candela de Jehová. Porque la frialdad no viene de Jehová. Porque la frialdad no viene de Jehová. Y si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Y si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Jehová, 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 Jehová. Queremos que descienda la candela de Jehová. Queremos que descienda la candela de Jehová. Porque la frialdad no viene de Jehová. Porque la frialdad no viene de Jehová. Y si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Y si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Jehová, ven, 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 Jehová, 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 ven, 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 Jehová, ven. Aleluya, ¿cuánto van a llamar a Jehová? ¡Oh, gloria! Cuando tú te sientas frío, tú llamas a Jehová. ¡Oh, gloria! Tú dices, yo quiero que descienda la candela de Jehová. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Satanás me secuestró y yo puse la querella. Satanás me secuestró. Satanás me secuestró y yo puse la querella. Satanás me secuestró. Pero si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven. Yo quiero que descienda la candela de Jehová. Yo quiero que descienda la candela de Jehová. Porque la frialdad no viene de Jehová. Porque la frialdad no viene de Jehová. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven. Y 3 veces yo escuché que de Dios es el poder. 3 veces yo escuché. Y si de Dios es el poder, y si de Dios es el poder, aquí está descendiendo la candela de Jehová. Aquí está descendiendo la candela de Jehová. Porque yo voy a seguir llamando a Jehová. Porque yo voy a seguir llamando a Jehová. Jehová, ven, 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 ay Jehová, 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 ay Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, aleluya, amén. Déselo fuerte que es para Cristo. Bendito es Dios. Hasta aquí mi parte. Dios les siga bendiciendo y nos seguimos gozando. Amén. ¿Cuánto bendicen a nuestra pastora Rosy? ¿Cuánto la bendicen más? Dios mío. Señores, como decía el coro que ella estaba cantando, tenemos que llamar a Jehová porque la frialdad no viene de Dios. La frialdad no viene de Dios. Hay una parte de nosotros, tenemos que hacer nuestra parte para poder estar en comunión con Dios. Hermano, el Señor está aquí. Aquí huele a gloria, pero usted tiene que sentirlo. Gloria a Cristo. Si usted no busca conectarse con el Señor, es
eso puede que no suceda. No se dé el lujo de venir aquí donde hay presencia de Dios e irse igual por esa puerta. Reclame lo suyo, hermano. ¿Cómo hemos leído según la palabra que el reino sufre violencia y solo lo arrebatarán? ¿Dónde están los valientes? Active ese gozo y esa fuerza en usted. Y usted es valiente, pero demuéstralo con hechos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a seguir gozándonos. Y queremos llamar ahora a nuestro hermano Hidalgo para que ore por las ofrendas. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. No siente su alabanza, hermano. Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga, aleluya. Es una noche de victoria, hermanos, aleluya. Hermanos, los miro gozosos, preocupados también, pero más que todo gozosos, aleluya. Dios me los bendiga. Oh, una bendición especial, aleluya. Yo sé que este es un momento único, aleluya. Dios bendiga, aleluya, a la iglesia, a este pueblo que se mantiene fiel. Damos gracias a Dios, aleluya. Levante su ofrenda, hermano, aleluya. El nombre de Cristo, Padre, aleluya. Por ese Santo Espíritu que vive en nosotros, Señor, aleluya. Te alabamos, Padre. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor. Aleluya, de ser tu pueblo, Señor. Y tú eres nuestro Señor, Señor, aleluya. En este momento, Padre, lo apartamos para ti, Señor, para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, aleluya. De lo mucho que tú nos das, Padre Santo, apartamos algo precioso para ti, Señor. Oh, bendito eres, Señor. Glorifícate en sus hijos, Señor, aleluya. Mira, Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate, Padre Santo, aleluya. Oh, de tus riquezas en gloria, Señor, aleluya. Bendice tu pueblo, Señor. Recibe nuestra alabanza, aleluya. Recibe, Padre Santo, con humildad, Señor, lo que te estamos dando. Para tu gloria, Señor. Oh, bendito eres, Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te alabamos y te bendecimos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. La pastora Gisela Ventura con el coro de las ofrendas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Hermano, que el Señor le bendiga. Que Dios le bendiga más. Amén. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta noche. Gloria a Jesús. Aleluya. Felicitando a esos valientes. Gloria a Dios. Aleluya. Que van a hacer ese gran paso en el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Adoramos y bendecimos su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, acompáñeme. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste
la bendicen más? ¿Cuánto bendicen nuestro hermano Hidalgo? ¿Cuánto me lo bendicen más? Gloria a Dios, mis hermanos, que sea Dios pagándole. Dios mío, cuando uno oye estos coritos de fuego, gloria a Dios, como dice la alabanza, te alabaré, Señor, en todo tiempo, hermano. No importa la situación, no importa el proceso, no importa todo lo que sus ojos ven. Créale a Dios, dependa de Dios, totalmente entréguese y abandónese en las manos del Señor. No permita que ninguna situación que usted esté atravesando le robe su gozo. Recuerden que Él es Dios y merece toda nuestra alabanza. Y todo lo que el Señor permita en nuestras vidas es para Él glorificarse. Porque el Señor tiene pensamientos para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Así que en cualquier situación, en cualquier tiempo, gócese en el Señor. Y dígale al diablo, tú no me vas a robar mi alabanza. Abra su boca, usted es libre. Dios lo hizo libre. Así que alabe a Dios en todo tiempo. Gloria a Cristo, aleluya. Vamos a dejar por este lugar, en este momento, es un momento de especial. Y vamos a llamar para esta participación a nuestro querido hermano José Luis Rondón, pastor querido por esta iglesia. Gloria a Dios. Si es para Dios, déselo duro. Así mismo, hermana, usted quiere aplaudir, aplauda, que eso es para Dios. Gloria a Cristo. Eso es ser libre en el Señor. Mueva su boca, abra cuando usted lo desee. Gloria a Dios. Nuestro querido pastor Rondón ya está por aquí. Dios sea usándolo como siempre. Dios le bendiga, pastor. Gloria a Jesús, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Qué bueno estar en la casa del Señor, amén. Es un gozo, ¿verdad?, compartir con cada uno de ustedes en este día de hoy. Pero más, hermanos, gozaron en la presencia del Señor, amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a decirle al Señor, Señor, que se llene tu casa en este día. Que se llene mi vida en este día. Que se llene mi alma de tu presencia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno y para siempre. Dios es bueno y para siempre. Y es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera. Yo creo, hermano, entonces que usted debe estar contento, feliz, alegre, estar en la casa del Señor. Oiga, porque usted ve, usted oye, usted escucha, usted camina, usted parpa. Usted comió hoy, bendito sea Dios, amén. Eso quiere decir que Dios ha bendecido su vida. ¡Ey! Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le ha bendecido a usted. Cuando usted puede ver, cuando usted puede palpar, usted puede caminar. Aleluya, siéntase agradecido con Dios. Siéntase agradecido con Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Señor. Oh Dios, que se llene tu casa.
Que se llene tu casa de tu presencia. Que se llene este envase que usamos como cuerpo de ti, Señor. Porque cuando nuestra vida está llena, nuestro espíritu está conectando con el cielo. Cuando hay presencia de Dios se rompen las cadenas. Los demonios tienen que salir. La enfermedad tiene que desaparecer. Si estás ciego comienza a ver. Si estás paralítico camina. Si estás mudo alaba a Dios. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra. Que se llene Tu casa díselo con tu gloria. sí, sí. Llena Tu casa, oh Dios. que se llene Tu casa con tu gloria, con Señor. tu gloria. Cosas grandes han de desatarse. Cosas grandes han de hacerse en la presencia. Dile que se llene Que se llene hoy mi vida, tu casa mi corazón. con tu gloria. Oh, si llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene. No cantes por cantar, sino que con tu adoración provoque que el cielo se abra para ti. Que el sol de justicia vuelva a nacer para ti. Oh, que se llene. Que se llene tu casa Para que salga diferente de este lugar. con tu gloria. Llena. Tu casa. Oh, Aleluya. Aleluya. llénalo. Aleluya. Llénalo, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios. Arropa este lugar, abraza este lugar con tu presencia. Oh, Espíritu Santo de Dios, no queremos salir como entramos aquí. Que se vaya toda preocupación, toda turbación, toda dificultad se desaparezca de este lugar. Porque tú no hiciste libre para adorar. Tú no hiciste libre para glorificarte. Tú no hiciste libre para exaltar tu nombre. Tú no hiciste libre para que levantemos manos sin ira, sin contienda delante de ti. Entendemos que hemos nacido, Señor amado, no para ser uno más, sino para ser uno diferente dentro del pueblo, dentro del área donde estamos. Oh, mi Dios, que se llene. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Queremos ir mucho más a ti. Díselo. Queremos tu Presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre.
Revélanos tu gloria esta noche. Revélanos tu gloria. Queremos ir. Queremos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado, a Él le damos gloria. A ti, Señor, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, a Él sea la honra y el honor. Sí, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, Señor, a ti, mi Dios, la honra y el poder. A Él sea la gloria, oh sí, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria a ti, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya. Sea la honra y el poder. Sea la gloria. Vaya, díselo. Sea la honra. Aleluya. Quiero Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso. maravilloso Jesús, Así es. Milagro. milagroso Señor, Solo quiero estar en este lugar, en un lugar donde tu presencia esté. presencia, Y haznos sentir de tu poder. a lo que está esta noche aquí. Yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás Quiero que harás aquí. en mí. Yo vine a buscar nada más la porción de tu presencia, Dios. Creo en ti, Yo creo en ti. Aunque las circunstancias me digan que no, que lo que harás en mí, a ver, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recíbelo, recibe toda, oh precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, a ti maravilloso Señor, milagroso, a ti milagroso Dios que te mueve
hacer tu pueblo, Dios. A descender tu poder, los que estamos en esta noche, en este lugar, Rey. No queremos salir como entramos, Dios. Oh, yo creo en ti. Oh, sí, Señor. Y en lo que harás. En lo que harás. Aleluya. Oh, creo en ti, Jesús. Y en lo que tú harás, Señor. Y lo que harás en mí, en mí, oh, Gracias, Señor. recibe toda la gloria, Aleluya. recibe toda la Gracias, honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo Hijo de de Dios. Hijo de Dios, desciende en este lugar. Te exaltamos, te glorificamos, te seguimos alabando. Ante ti, Señor, todos tenemos que adorar. El que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Todo ser viviente a ti te alaba, te adora, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu amor y misericordia, Jesús. Y a su nombre. ¿Cuántos bendicen a nuestro pastor Rondón y sus acompañantes? ¿Cuántos lo bendicen más? Gloria a Cristo, Dios los siga usando, bendiciendo y que Dios sea pagándoles. Hermanos, hay una presencia hermosa de Dios aquí. Yo creo que todos ustedes pueden sentirlo. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor Padre, porque el Señor ha descendido. Al Señor le gusta lo que está pasando en este lugar. Gloria a Dios. Hermano, así que gócese. Si usted vino a buscar algo de parte de Dios, este es el momento. Gloria a Dios, aleluya. Yo estoy siendo ministrada desde que llegué. Y eso es bueno, hermano. Así que yo a veces quisiera como conectar, darle un corrientazo a alguien más. Pero esto no es así, estoy buscándolo uno. Provoque la presencia de Dios en su vida, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amor. Te pague y te toque con su Santo Espíritu. Dios te bendiga, corazón, también. Hermanos, Ebenezer, hasta aquí me ha acompañado Jehová. Gracias, Señor, que soy parte de la historia. Soy parte de este bautismo porque hoy el cielo y nuestra iglesia está de fiesta. Y vamos a seguir con este mismo gozo, gloria a Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. A mi pastor, a todos los pastores que están aquí presentes. Gloria a Dios, que Dios sea pagando tanto amor, tanta entrega, tanto sacrificio y tanta dignidad con la que ustedes están manejando el pueblo de Dios. Que Dios les pague en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Con nosotros en este momento, nuestro obispo y ángel de la iglesia, nuestro querido pastor Julio Blanco, aleluya. Y si es para Dios, dáselo más fuerte, gloria a Cristo, aleluya. Que no cese tu alabanza, gloria a Dios. Gracias, pastor, Dios le pague. Agradecida. Si es para Jesucristo, déselo bien fuerte. Él es merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Pueden tomar asiento, mis amados. Gloria al Señor. En esta hermosa tarde, noche, no queremos pasar por alto las visitas de los hermanos que se van a bautizar. Tenemos familiares y queremos que se pongan sobre sus pies para saludar a los que están aquí por primera vez. Por favor, pónganse sobre sus pies. Aleluya, aleluya, gloria. Todo el que esté por primera vez, ¿cómo le dice la iglesia? No, vamos a hacerlo con tono. ¿Cómo le dice la iglesia? Son más que bienvenidos a la casa del Señor. Cristo le ama, nosotros también. Aleluya. Estamos de fiesta. No, yo te lo dije en serio. Yo dije, estamos de fiesta. Aleluya. Ahora usted lo creyó, ¿verdad que sí? Que estamos de fiesta.
Mire, amado, quitarle un alma al diablo. Escuche bien, estos tiempos que estamos viviendo no es fácil, pero sí se puede. Ay, parece que no están conmigo. Como que están distraídos. Uno está por aquí, otro está por allí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amados, ver estas almas que van a pasar por las aguas es una bendición grande. Oye, este es un momento inolvidable. Escuche bien. Este momento va a marcar sus vidas para siempre. Oiga lo que le estoy diciendo. Sus vidas para siempre. Hay momentos que nos marcan a nosotros. Amén. Todos nosotros tenemos recuerdos de tal vez 15, 20 años que nos marcaron positiva o negativamente. Amén. Pero este acontecimiento lo va a marcar a ustedes positivamente. Y cada vez que ustedes vayan a un bautismo se van a recordar de lo que yo les estoy diciendo. Aleluya. Van a desear pasar otra vez por las aguas. Los que están aquí me están entendiendo, ¿verdad? Aleluya. Dios es bueno. Abra sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Gloria a Dios. Y vamos a hablar bajo el tema transformados por el poder de Dios. Aleluya. Transformados por el poder de Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Hechos 1:8. Bendigo los pastores, las iglesias que forman este movimiento de Jesucristo Restaura. Amén. Bendecimos sus vidas. Este es un servicio conciliar, ¿verdad? No se hace diario ni semanal. Lo estamos haciendo cada 3 meses. Amén. Y damos gracias al Señor por aquellos que están aquí. El pastor Eddie no está porque está un compromiso con los caballeros. Está de campamento. Él se excusa. Pero su amada esposa, la pastora Marta Isela, está aquí también, ¿verdad? No solamente representándolo a él, sino representando el reino. A su nombre. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. La santa palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos leído y vamos a hablar de ella. Que sea usted a través de su Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a ministrar tu santa, bendita y poderosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Amado, ¿qué significa para usted ser transformado? ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de transformación? ¿Es necesario ser transformado? Queremos en esta noche entender el significado de la transformación. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no estamos transformados. Gracias, hermana. Y no solamente saber el significado, sino aprender la importancia de la transformación. ¿Por qué es necesario que seamos transformados? Alabado sea el nombre del Señor. Y no estoy hablando de una transformación de vestimenta. Estoy hablando de una transformación sobrenatural en nuestra vida. A su nombre, iglesia. La transformación se puede comparar a la metamorfosis de la mariposa. Para que la oruga alcance su propósito, amado, de convertirse en una hermosa mariposa, necesita sufrir un proceso de transformación. Si este proceso no se cumple a cabalidad,
esta mariposa sale deformada. A su nombre. Esto como que me huele algo, ¿verdad que sí? A su nombre, iglesia. Como que usted ve gente por ahí que están un poco deformados, ¿verdad que sí? Tienen forma, pero están deformados. A su nombre, iglesia. ¿Sabe por qué, amado? Porque no esperaron el proceso que Dios tenía para ellos. Hay un proceso en nuestra vida de transformación. Queremos transformarnos en lo que la gente puede ver. Cambiar nuestro vocabulario, que podamos hablar bonito, etcétera, etcétera. Que podamos demostrar un conocimiento vasto de la palabra, y todo eso es bueno. Gloria a Dios. Todo eso lo puede ver el hombre. Pero lo que el hombre no puede ver ha sido transformado en nuestra vida. Wow. Wow. A su nombre. Amado, así mismo tú y yo debemos pasar por ese proceso de metamorfosis. Y ese proceso, ¿sabe dónde comienza? En el corazón. A su nombre. Es en el corazón que comienza ese proceso, amado. Escuche bien. Y va a seguirnos para toda la vida. Para que, escuche bien, para que usted y yo no salgamos deformados, alabado sea el nombre de Cristo, sino que podamos salir transformados. Por eso el proceso comienza en el corazón. A su nombre, iglesia. Y es necesario, es vital la transformación en nuestra vida. Para que no seamos cristianos que llevemos una vida deformada. Alabado sea el nombre de Cristo. Hoy en día queremos los aplausos, queremos los títulos, queremos el reconocimiento. Aleluya. A través de las redes sociales, escuche bien, se conoce a la persona. Su autoestima se puede conocer a través de lo que escriben en las redes sociales. Alabado sea el nombre del Señor. Una vida transformada, amado, es una vida que va a dar testimonio de Jesucristo. Muchos son diestros en escribir mensajes y no estoy, escucha bien, no estoy atacando las redes sociales, ni estoy atacando al que lo hace. El Señor dice, usted puede hacer una cosa, pero sin dejar de hacer lo otro. A su nombre. Pero me es más fácil escribir un mensaje que ir a hablarle la palabra a una vida que la está necesitando. ¿Están aquí todavía? Amados, somos destinados a ser constantemente transformados. Escuche bien, desde el principio de la creación, Dios ha tratado con el hombre. Por eso es que hay algo en nosotros, escuche bien, que no nos permite quedarnos estancados. Aleluya. Mira, dentro de nosotros hay presencia de Dios. Aleluya. Cuando usted se arrepintió, usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. El Espíritu Santo, amado, nos selló, nos tomó y nos dijo, tú eres propiedad mía. Nos puso un sello. Por eso el enemigo sabe que tú tienes dueño. A su nombre. Tú y yo tenemos dueño. Aleluya. Cuando el enemigo hace estrago en nuestra vida, es porque tú y yo le abrimos la puerta. Le damos permiso. Pero cuando el enemigo ve ese sello, dice, aquí no puedo, pero tengo que hacer algo para distraerlo, para confundirlo, para que me abra una puerta y yo pueda entrar. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. La transformación, escuche bien, es ir de gloria en gloria. A su nombre. Escuche bien, transformación es ir de gloria en gloria. Hay personas que te dicen, hermano, ¿cómo usted está? Bendecido, prosperado y en victoria. Y se lo está llevando, yo no sé quién lo trajo. Hello. A su nombre.
Segundo de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice: por tanto nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cada día usted se tiene que parecer más a Jesús. Parece que le estoy predicando a este lado solamente. Oiga, vamos a ver yo por aquí. Cada día usted tiene que parecerse más a Jesús. Usted tiene que caminar como Jesús, hablar como Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Que el inconverso que te vea pueda decir: yo veo en ella algo diferente. Yo veo en él algo diferente. Alabado sea el nombre del Señor. El que tiene presencia de Dios, escuche bien, tiene que ser mejor esposo, mejor esposa. Tiene que ser buen hijo, buenos estudiantes, buenos novios, buena novia. A su nombre, iglesia. Y buen jefe también. Porque usted y yo hemos sido llamados para marcar la diferencia en este mundo. Por eso la Biblia dice que usted y yo somos la luz del mundo. Esa luz Jesús no se la dio a todo el mundo. Aún el mismo Juan dijo: yo no soy la luz, yo vine a dar testimonio de esa luz. Pero después Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Aleluya. Ustedes son la sal de la tierra. A su nombre, iglesia. Amados, estamos destinados a ser transformados. Y eso es lo que significa ser luz de la aurora. Alabado sea el nombre del Señor. El proverbista dice, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. ¿Usted entendió? Mañana usted tiene que ser mejor cristiano que hoy. ¿Usted entendió? Usted va de aumento en aumento. A su nombre. Usted tiene que ir creciendo, no descendiendo. Tenga mucho cuidado con la autosuficiencia. Tenga mucho cuidado, que eso es peligroso. Tenga mucho cuidado con que ya yo lo sé todo. Tenga mucho cuidado con pensar: ya yo llegué. El mismo apóstol Pablo dijo: yo no lo he alcanzado todo. A su nombre, iglesia. Eso es peligroso. Usted y yo estamos creciendo hasta que Cristo venga por su novia. Hasta que Cristo venga por la novia. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche bien, amado, para que la gloria postrera, como usted ve ahí, sea mayor que la primera, primero necesitamos ser transfigurados sobrenaturalmente. Hay gente que quiere ir de gloria en gloria, pero sin transformación. No se vista que no va. Tiene que haber transformación. Usted quiere ver gloria de Dios, permita que la transformación trabaje en su vida. Hello. Usted quiere ver y caminar sobre lo natural. Mire, hay gente que quiere lo sobrenatural. Escuche bien, pero no quieren proceso. No quieren transformación. Su vida está como peor de haber conocido a Cristo. Peor. Por eso es necesario la transformación. ¿Quiere ir de gloria en gloria? Permita ser transformado. Permita ser cambiado. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta palabra que nosotros enseñamos, que nosotros predicamos, es una palabra que penetra, que entra. Mire, amado, se mete por todo el sitio, por todo el cuerpo, hasta los tuétanos. Alabado sea el nombre de Cristo, porque quiere cambiarnos desde adentro hacia afuera. Amén. Y Dios comienza a trabajar en el corazón, porque como tú eres por dentro, se va a reflejar por fuera. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén.
Si tu corazón está lleno de gloria, lo que va a brotar de ti es gloria. Amén, iglesia. Eso es lo que va a salir de ti. A su nombre. Hay personas que rehúsan ser transformados. Escuche bien. ¿Y sabe lo que pasa con esas personas? Se quedan estancados. Se queda un espíritu de conformismo. Y entonces, escuche bien, no cumplen con las escrituras. No se someten a la palabra. Donde Dios dice que el que no lleva, Dios no dice que nos lleva de gloria en gloria. Y si no hay un sometimiento, escuche bien, amado, si rehusamos a ser transformados, entonces la gloria de Dios no va a poder ser depositada en nuestra vida. Muchas veces confundimos, pastor. Vemos una gente, decimos, ¿cuánta gloria hay ahí? El pueblo de Dios le falta discernimiento. Oiga, discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. El pueblo se ha condicionado, amado, a que le brinquen, que le salten, que le griten. Y si no le gritan, no hay unción. Y no saben todavía no saben lo que es la palabra unción. Se lo dejo de tarea. Hello. La palabra unción, hemos sido apartados. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, iglesia. Escuche bien, los portadores de Dios no son espectadores, sino participantes. Usted es participante de la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Parte de ser la imagen y semejanza. Mire, la imagen y semejanza del hombre se perdió en el huerto del Edén. Pero Jesucristo vino y la rescató y nos la ha devuelto a nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Esa imagen la portamos usted y yo. Y hay poder y autoridad en nuestra vida. Mucho más de lo que usted se imagina, iglesia. Él le dio autoridad a la iglesia. Le dio poder. La gloria, la gloria. Escuche bien. Decimos, Dios no comparte su gloria, pero Dios la comparte con nosotros, con sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Él deposita su gloria sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, seguiremos siendo transformados hasta que Jesús regrese. Escuche bien, por su iglesia. Esta transformación es cada día. Cada día usted tiene una experiencia nueva. Escuche bien. Cada día usted va a ver el poder de Dios manifestado a través de usted. Porque la gloria de Dios ha sido depositada en usted. ¿Usted sabía eso? Y no solamente eso, mis amados, sino que usted es portador de gloria. Oiga, hay gente que dice, ay, me voy para tal lugar, porque ahí va a descender la gloria. No, usted tiene la gloria de Dios. Usted no tiene que salir a buscar la gloria, porque la gloria de Dios está sobre usted. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que cuando nos unimos, los que hemos creído que la gloria de Dios está sobre nuestra vida, es como los tizones. Cuando usted une los tizones, ¿qué va a ser? Un fogón. ¿Y sabe lo que va a suceder ahí? Aleluya. Poder del cielo. El fuego del Espíritu Santo. Oye, la gente van a hablar en lengua, van a ser restaurados, los enfermos se van a levantar. Alabado sea el nombre de Cristo. Los demonios tienen que salir porque los portadores de gloria están juntos. Están de acuerdo. A su nombre, iglesia. A su nombre. Gloria al Señor. Cuando la gloria viene, se hace evidente lo sobrenatural. ¿Usted entendió? Se hace evidente. Usted está viendo lo que está sucediendo. Oiga,
lo que la gente van a dar testimonio. Hermano, yo llegué con un quebranto a la iglesia y yo no sé, pero yo salí sana. Hermano, yo llegué atormentado con un problema en la cabeza, pero yo sentí algo que me entró. Aleluya. Y salí diferente. Esa es la gloria de Dios. Porque esa gloria se tiene que ser evidente. Amén. Algo tiene que suceder. A su nombre, iglesia. La gloria de Dios, escuche bien, es la manifestación de su presencia. Amado, Dios es omnipresente, pero su presencia no se manifiesta en todos los lugares, ni en todas las personas. ¿Entienda eso? Pero cuando la gloria de Dios se manifiesta, que es su propia presencia, algo tiene que acontecer. Algo tiene que suceder. Alabado sea el nombre de Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo, amado, está en acción. El Espíritu Santo está accionando. Gloria a Dios. Y usted va a ver que no es un culto más. Porque el culto lo hacemos usted y yo. ¿Están aquí? Si usted viene a pasar el tiempo a distraerse, si usted viene a otra cosa, usted va a salir como entró. O peor. Porque los pichones que salgan volando ahí se te van a meter. A su nombre, iglesia. Por eso usted tiene que estar orando. Usted tiene que estar clamando. Usted tiene que darle la gloria a Dios. Usted tiene que levantar su mano, abrir su boca, glorificar y darle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. A eso hemos venido tú y yo. Gloria a Dios. A su nombre. La transformación es un proceso. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aleluya. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El proceso de transformación es de toda la vida y en cada temporada estamos, escuche bien, traspasando etapas y siendo renovados como las águilas que no se cansan ni desmayan. ¿Están aquí? En ese proceso de transformación somos como las águilas. No hay quejas en su vida. Todo el tiempo usted va a decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en que yo he confiado. Yo sé a quien yo le sirvo. ¿Por qué? Porque en ese proceso de transformación hay una renovación en tu vida. Por eso Pablo en el libro de Romanos dice, transformado por medio del conocimiento. Escuche bien. Hay una transformación en nuestra mente. Hay una transformación en nuestro pensamiento. Hay una transformación, amado, en todo nuestro ser. Y durante esa transformación y renovación, ¿sabe lo que estamos haciendo? Rejuveneciendo espiritualmente. Por eso podemos decir como Caleb. Yo me siento como cuando tenía 40 o 45 años. ¿Usted sabe por qué? Porque el espíritu no envejece. Aleluya. Su cuerpo se puede envejecer, pero el Espíritu Santo nunca se va a envejecer. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Aleluya. Y así como usa un niño, usa un joven, puede usar un anciano también. Alabado sea el nombre de Cristo. Dele palma al Cristo de la gloria. Oh, gloria a Dios. Había una mujer, Kathy Kuhlman. Había una presencia sobre esa mujer. Una presencia tan fuerte que esa mujer se sentía como que se elevaba. Oiga, que no pisaba el suelo. A su nombre. Dios necesita en este tiempo hombres y mujeres que se metan más con Dios.
que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Que Dios sea el primero en tu vida. Oye, cuando tú aprendas a hacer eso, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, todo lo tuyo va a cambiar, porque tú le estás dando a Dios lo primero. Aleluya. Oye, cuando tú lo pones a Él de primero, escuche bien, Dios se va a glorificar en ti. Dios no te va a poner en vergüenza. Por eso cuando el profeta le dijo a la viuda, dame a mí primero, amado, no le faltó ni aceite ni harina. ¿Sabe por qué? Porque ella hizo un acto de fe. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la fe. Que no actuamos en fe. No creemos que Dios es grande y poderoso. Atrévase que Dios sea el primero en su vida para que usted vea. A su nombre, iglesia. Así como María recibió el Espíritu Santo y le dio a luz a Jesús, fue un proceso, amado. No pasó de la noche a la mañana, tomó tiempo. Tomó tiempo. Debemos confiar en el proceso, aunque duela. Muchas veces el proceso va a doler. Aunque nos cueste, debemos disponer nuestro corazón. A su nombre, iglesia. A su nombre. Aunque el proceso toma tiempo, escuche bien, se puede acelerar. La transformación es fácil cuando hay un hambre y sed. Escuche bien, porque capta la atención de Dios. ¿Sabe qué es lo que llama la atención de Dios? Hombres y mujeres que tienen sed por Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Por eso que usted dice, pero este comenzó ahorita. Y mira cómo Dios lo usa. No, amado. Es que tiene hambre y sed de Dios. Y Dios acelera el proceso. Usted no está entendiendo. Oye, cuando hay un interés en tu vida, cuando hay una preocupación por las cosas de Dios, Dios va a acelerar el proceso en tu vida. La gente necesita sed y hambre de Dios. La gente que está en su casa y diga, ay, Dios mío, pero el viernes está lejos. ¿Están aquí? ¿Lo ha sentido usted alguna vez? O lo contrario, dice, un culto más. Voy hoy, pero el viernes no voy. Tal vez usted lo ha pensado. Ya tal vez usted lo tiene planificado. 4 días de culto. El que tiene hambre y sed, oye, va a decir como el salmista, es mejor estar un día en la casa de Dios que miles fuera de ella. A su nombre. Cuando hay hambre de Dios, ¿sabe lo que te quiere Dios? Cuando estábamos en el mundo, ¿qué queríamos? Estar en el mundo, estar afuera, estar en la disco, ¿verdad? Salir. Pero ahora usted y yo estamos aquí en estos caminos. Y si hay hambre y sed de Dios, amado, escuche bien, Dios va a acelerar el proceso en tu vida. Ahora te pregunta, ¿por qué mi proceso se ha retrasado? Porque te falta hambre y sed de Dios. A su nombre, iglesia. Escuche bien. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tú tienes hambre y sed, Dios va a saciar tu hambre. A veces estamos tan preocupados por los problemas, las situaciones que nos están agobiando, que ya está llegando el mes de la... Hermano, la Biblia dice que entreguemos todas nuestras cargas al Señor. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo lo haré descansar. Aprenda a descansar en el Señor. A su nombre. La transformación, como dije al principio, comienza en el corazón. El proverbista Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. En el corazón inicia la verdadera transformación.
Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios, amado, para que seamos transformados y no deformados. Entienda. Y no hay que ser un especialista para ver la deformación. A su nombre. Y lo voy a decir en plural. Necesitamos ser transformados. Por eso tenemos tantos hermanos débiles en la casa de Dios. Hermanos ñoños. Hello. Porque hay deformación, pastor. Hermanos que no se someten porque están deformados. Se llenan de mucho conocimiento, pero están deformados. Le falta presencia de Dios. Necesitamos ser transformados, amado. A su nombre. Podemos seguir viendo milagros, pero si no abrimos nuestro corazón a Dios, nunca seremos transformados. Escucha bien. En otras palabras, la gloria de Dios no será evidente en ti. Por más cosas que tú hagas y que demuestre, recuerda que podemos tener un don. Eso no es, tú puedes tener el don que tú quieras. El don de prédica, de enseñanza, de canto, lo que sea. Pero necesita transformación. Amén, iglesia. A su nombre. Tenemos que disponer nuestros corazones y decirle, Señor, es cierto. Yo necesito ser transformado. Decirle, Señor, no me gusta como yo soy. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero escuchar tu voz, que tú me hables. Amén, iglesia. Esa transformación va a tocar a tu familia. Va a tocar a tus amigos. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a decir, ese es un hombre de Dios. Esa es una mujer de Dios. Esa joven es una jovencita de Dios. Ese jovencito es un jovencito de Dios. ¿Sabe por qué, amado? Porque sus hechos, escuche bien, dan evidencia de que hay presencia de Dios en su vida. Alabado sea el nombre de Cristo. No son simplemente palabras, son hechos. Amén. Amén. ¿Por qué usted cree que Pedro negó 3 veces a Jesús? A pesar de ver los milagros. Pedro veía milagros, Pedro vio a Jesús haciendo cosas y maravillas, mas sin embargo negó a Jesús. ¿Sabe por qué, amado? Porque le faltó el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, cuando habla en el libro de Romanos, hay una palabra que Pablo dice: si es que el Espíritu está en vosotros. Hello. Podemos estar aquí y no tener el Espíritu Santo. Porque los que son del Espíritu son gobernados por el Espíritu. A su nombre, iglesia. Los que son del Espíritu, el Espíritu es quien lo dirige. Ahora, Pedro negó a Jesús porque no tenía el Espíritu Santo, pastores. No lo tenía. Y sin el Espíritu Santo, nada, escuche bien, nada podemos hacer. ¿Usted entendió? Y lo que hacemos lo estamos haciendo nosotros. Por eso Jesús nos envió al Consolador. Por eso que cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, uno de los mensajes más poderosos los predicó Pedro. Un mensaje corto y se salvaron. No habían tanta gente, según los estudiosos son los mismos, porque no habían tanta gente, calcularon 7,000 ahí. No habían tanta gente en ese pueblo. A su nombre. Se salvaron 3 o 4 por ahí. Pero fíjense, amado, un mensaje. Un hombre lleno de Dios, lleno de presencia de Dios, Espíritu Santo y fuego. Y hoy tenemos que predicar 3,000 mensajes para que se salve un alma.
Hello. A su nombre. A su nombre. Amado, cuando somos transformados en el corazón, entonces el Espíritu Santo se desborda en nosotros. Cuando hay una transformación, ¿y sabe lo que va a hacer el Espíritu Santo? Va a transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Aleluya. Si es para Cristo, déselo bien fuerte. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso necesitamos ser transformados. Concluyo diciendo esto: la transformación es inevitable para los hijos de Dios. Aunque usted no quiera, escuche bien, aunque sea con dolor, hay algunos que Dios va a tener que majarlo para que puedan cambiar, para que puedan ser transformados. Aleluya. Amén. El que no se transforma, escuche bien, para de cumplir su propósito. ¿Y sabe lo que va a pasar? Se va a estancar. El propósito de Dios no se va a cumplir en su vida. Llévele agua caliente, por favor. ¿Usted entendió? Cuando usted no deja esa transformación en su vida, cuando usted no permite que el Espíritu Santo trabaje en usted, el propósito de Dios se va a parar. Todos los cheques se van a parar. Escucha bien, amado. Va a haber un estancamiento en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Por eso necesitamos ser transformados. Necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, que el Espíritu Santo nos dirija. Por eso tenemos que decirle: heme aquí, Señor, tu hijo, tu siervo. Haz de mí lo que tú quieras. Necesitamos ser transformados. La iglesia de este tiempo necesita transformación. Dios quiere obrar en su pueblo, pero el pueblo no lo está permitiendo. Escuche bien, Dios quiere hacer milagros y prodigios. Cuando hay llenura de Dios, usted no tiene que gritar mucho para que un demonio se vaya. Usted mantiene así: vete. Y si hay una manifestación, usted dice: espérate, demonio, te para ahí porque yo voy a dar culto a Dios. Y este mensaje yo no lo voy a parar. Te vas a sentar ahí a escuchar palabra de Dios. Y después que yo termine, te va afuera. Autoridad. A veces duramos una hora orándole a una persona. No es el tiempo que usted dure orando. Cuando usted declara una palabra, una sola palabra tiene poder. Porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Si usted está lleno de Dios, usted puede dar de Dios. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted puede dar. Pero si no hay Espíritu Santo en su vida, ¿qué usted puede dar? A su nombre, iglesia. A su nombre. Dios te ha llamado, iglesia, a manifestar su gloria en esta tierra. No te estanque. No te estanque. Donde quiera que tú estés, manifiesta la gloria de Dios. Oye, que si tú estás en una fila larga, tú comiences: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Oye, la gente te va a mirar y va a decir: está loco. No, no estoy loco. Es que estoy lleno de Dios. Es que estoy lleno, que hay presencia de Dios en mi vida. Y yo no puedo callarme, no puedo estar tranquilo en ningún lugar. Amén, iglesia. Eso es lo que sucede cuando alguien está lleno de Dios. Se manifiesta. Y hoy la gente tiene vergüenza aún de andar con su Biblia. Escuche bien. Aún ya ni le dicen a la persona: Dios te bendiga, Cristo te ama. Hello.
Tienen que esperar que el pastor o el encargado de evangelismo diga, hermano, tal día vamos a evangelizar, para ellos dar un tratado. Y no hemos convertido evangelistas de verano. Se fueron. ¿Acaso Dios nos mandó a evangelizar en el verano? Todo tiempo, mientras el diablo está trabajando el año entero, nosotros queremos solamente coger unos días para evangelizar. Yo quiero que pasen por aquí los coritas. Aleluya. Tenemos que ser transformados, iglesia. Oiga, cuando hay transformación en tu vida, tú estás buscando enfermos. Tú sales a buscar endemoniados. ¿Dónde que están? Oye, hubo un muchacho que se convirtió de verdad. Y él leyó donde dice la palabra que aún estas cosas mayores podíamos hacer. Que podíamos resucitar muertos. ¿Y sabe lo que él hizo? Él salió a buscar un muerto para resucitarlo. Eso es creerle a Dios. Usted no tiene que esperar que los llamen para que oren. Usted tiene que salir a buscar los enfermos. Usted tiene que salir a buscar los que están gastados, los endemoniados. Vaya a las esquinas donde están los jóvenes. No lo desprecie. Predíquele la palabra. Tenemos que ser transformados, iglesia. A veces quisiéramos abrir nuestra boca, pero no podemos porque falta transformación. La iglesia tenemos demasiados programas, muchos programas y menos gloria. La gente está saliendo igual. La gente se está enfermando en la iglesia. Escuche bien. Porque no hay manifestación de la gloria de Dios. No hay manifestación del poder de Dios. Los solteros llegan a su casa con la cara amarrada. Y los esposos les preguntan, mi hija, ¿y de dónde es que tú vienes? Cuando hay una manifestación de la gloria de Dios, usted va a llegar a su casa, mire. Y al esposo, hola mi amor. Y un beso, un abrazo. Oye, ¿sabe lo que va a decir ese esposo? Mi amor, hoy no toca iglesia. Oye, porque si tú vienes así, yo quiero que tú siempre estés donde tú estás yendo. Porque donde tú estás yendo, algo está sucediendo. Hello. A su nombre, iglesia. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser transformados. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Si hay un alma que necesite transformación en su vida, escuche bien, iglesia. Un alma que necesite ese cambio que solamente Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Yo quiero orar por usted. Simplemente levante su mano ahí donde está. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que oremos nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a tu pueblo, Señor Dios. Señor, necesitamos esa transformación, Jehová. Necesitamos ser llenados por tu poder, por tu presencia. Queremos ser portadores de tu presencia, Jehová. Señor, que nos estamos entreteniendo tanto en las cosas de este mundo que nos estamos olvidando, Señor, de lo que nos toca hacer, Jehová. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Jehová, llénanos de tu presencia, Dios mío. Satúranos, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira aquellos, Señor Dios, que están estancados, Dios mío. Sácalo de ese estancamiento, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy la gloria y te doy la honra.
Amén. Amén. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí.
el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¿Quién dijo que no había victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Fuera de Cristo no hay victoria, no, no. Fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. No, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. A veces me siento triste, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Siento triste, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Es que ya viene la recompensa y ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Aleluya. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Rey. Gloria al Señor. Denle un aplauso a todos esos hermanos que pasaron por las aguas en este día. Bendecimos sus vidas. Les exhortamos, ¿verdad?, que sigan hacia adelante. Sabemos, ¿verdad?, que este no es un camino de rosa, ¿verdad?, que todo va a estar bien, pero estamos con Cristo. El mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Amén, pero lo más importante es confiar en ese Dios todopoderoso que nos ayuda en los momentos más difíciles de nuestra vida. Amén, que se mantengan firmes, creciendo siempre en el Señor, como dice la palabra, como le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, estar firme y constante, creciendo siempre, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Así que siempre he dicho, pasan tres cosas en su vida. Ustedes fueron regeneradas porque nacieron de nuevo, justificadas porque Dios la declaró inocente siendo culpable, santificada porque Dios la ha apartado para Él, a todo lo que, ¿verdad? Pero ahora hay una cuarta que va a depender de ustedes, que es la consagración. Y la consagración se consigue congregándose, leyendo la palabra y orando. Amén. Y así van a crecer en el Señor. Queremos orar por nuestro hermano Lorenzo, que va de viaje, y así vamos a ser despedido. Gloria al Señor. Voy a pedir que extienda su mano hacia acá. Eterno Dios que estás en los cielos, mira, Señor, nuestro hermano Lorenzo que va de viaje, te pedimos que usted vaya con él, guardándolo, cuidándolo y protegiéndolo, Señor, y el propósito de este viaje que se pueda cumplir, Señor, y que usted lo traiga sano y salvo a esta nación, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Queremos recordar a los hermanos de la iglesia local, mañana tenemos escuela bíblica
trate de ser parte de la estadística, no se quede, venga a las enseñanzas, son enseñanzas muy buenas, amén, profunda. La escuela bíblica es la columna vertebral, ¿verdad?, de la iglesia, y por eso tenemos que aprender cada día. Amén. Así que recuerde, a las 10 de la mañana es la escuela bíblica. Levántese temprano, llegue temprano a la iglesia, que pueda orar. Amén. Por lo menos llegue 15 minutos temprano. Propóngase en su mente y en su corazón. Amén. Así que vamos a orar, mis amados, para ser despedido. Una vez más, doy gracias a los pastores, amén, en las iglesias. Voy a pedir al pastor José Miguel, ¿dónde está? ¿No está por aquí? José Miguel Cepeda. ¿Está por aquí él? Que pase por aquí, venga, para que nos despida. Está en el baño. Esto en vivo.